Está el padre Cristóbal López con nosotros, ¿sí? Padre Cristóbal, ¿cómo está? Buenas tardes desde Paraguay. Muchos saludos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en primer lugar, padre. Y qué jornada la de ayer, ¿verdad? ¿Qué reflexión haces sobre lo que tuvieron que decidir, sobre lo que hemos visto también, las primeras palabras del nuevo Papa, hoy, bueno, su primera misa? ¿Qué reflexión podés hacer, padre? Y bueno, que hemos vivido una experiencia profundamente humana y profundamente divina al mismo tiempo. Los que hemos estado ahí en el cónclave hemos sido los protagonistas de esa elección y por lo tanto ha sido una experiencia humana. Hemos sido nosotros quienes hemos votado, pero al mismo tiempo hemos notado la influencia verdadera del Espíritu Santo, porque es casi inexplicable humanamente cómo en tan poco tiempo, en menos de 24 horas, hemos podido converger sobre una misma persona al punto de lograr darle más de los 2/3 de votos que son los que se requieren. Entonces yo estoy verdaderamente contento de esta experiencia. Realmente decíamos algo, bueno, no insólito, porque en el caso de Benedicto también se dio con el Papa Benedicto lo mismo en la cuarta votación, pero en el caso de ustedes también con la cuarta votación. Pero en el caso de Benedicto había como un nombre más fuerte, por lo menos lo que yo recuerdo periodísticamente, ¿verdad? En el caso de esta elección, bueno, había como varios papables, si vale la expresión, pero usted bien dijo, en menos de 24 horas hubo más de los 2/3 para un solo, para el nuevo Papa. Y eso implicó qué cosas, que lo dialogaron todos o que fueron coincidiendo, convergiendo espontáneamente. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando se entra al cónclave se va a votar. Ahí ya no hay intervenciones, no hay discursos. Lo más que puede haber es en los recreos, por decirlo así, durante las comidas, por la tarde o noche, pues hablar, pero no hemos tenido muchos recreos tampoco, porque ha durado lo que ha durado, ¿no? Entonces se pueden tener contactos personales, preguntar, hablar, pero no hay discursos públicos, no hay preguntas, simplemente se entra a la Capilla Sixtina y allí pasamos todo el rato prácticamente en oración y en reflexión, porque dura mucho, siendo 133 participantes. Solamente el hecho de depositar el voto, uno por uno, pues lleva más de media hora. Y luego el conteo de los votos y el escrutinio de los votos lleva una hora entera. Así que cuando se dice la tercera o la segunda o la cuarta votación, cada una de esas votaciones lleva 1 hora y media o 2. Sí, correctísimo. Es correctísimo. Lo que usted bien describe es lo que imaginábamos desde afuera. Compartieron ya anoche con el nuevo Papa también una cena, cardenal. Así es, y yo tuve el gusto, el honor y el privilegio de estar en su mesa. Éramos 6, él se puso en una mesa y empezó a llamar, vengan, que yo no quiero estar solo, ¿no? Y yo estaba por allá cerca y me tocó. Y fue casi sin buscarlo, absolutamente de una manera espontánea. Había uno de la India, asiático, uno de América, chileno, uno de Europa, serbio, y yo que podría representar a África, faltaba Oceanía. Y estaba también el camarlengo de los cardenales, que es el que dio la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Y los 6 estuvimos cenando juntos, fue una cena larga porque llegamos muy a tiempo y la cocina no estaba totalmente preparada, así que tuvimos tiempo para charlar mientras llegaba el servicio de la cena. Y ahí va un poco... fue muy interesante porque pudimos hablar con él. Exacto, y ahí va un poco la pregunta, porque acá hacíamos un poco también el análisis. El nombre que uno elige para el papado pues representa, entendemos que la intención del Papa de darle continuidad a algo, darle una significación especial,
¿Llegaron a hablar con el hasta Sí, entonces colega Prevost, ¿por qué tomó el nombre de León XIV? Como esto ya no es secreto porque está fuera de lo que es el cónclave, yo puedo explicar porque personalmente le puse la pregunta y me respondió que había dos elementos. Uno, los dos relacionados con León XIII, porque este Papa León XIII, de finales del siglo XIX e inicios del XX, fue el que publicó la encíclica Rerum Novarum, que es el primer documento de lo que constituye hoy día modernamente la doctrina social de la Iglesia. No es que antes no había, porque los santos padres en los primeros siglos, vaya que decían cosas. Pero el Papa León XIII fue el primero que habló del trabajo, de las condiciones de trabajo digno y de la paz y de la guerra, de muchos temas sociales, políticos, laborales. Y eso esa, diríamos, derivación social, él la quiere mantener o darle importancia. Y la segunda es más curiosa. Resulta que León XIII nació en un pueblo en el que había una comunidad agustina y él creció en contacto con estos religiosos agustinos, y cuando fue papa tuvo a bien devolver a los agustinos ese monasterio o convertirlo en monasterio, no sé, su familia lo había comprado, y entonces la cuestión es que estuvo muy relacionado este papa con los agustinos, y el papa actual, León XIV, es agustino, de una congregación basada a partir de los escritos y la espiritualidad de San Agustín, aunque no fue él el que la fundó directamente, pero se llaman Orden de San Agustín. Correcto. Entonces, para resumir, cardenal, porque es importantísimo lo que usted nos está contando, el propio Papa León XIV les confirma a ustedes que, bueno, elegí el nombre porque León XIII tenía una visión muy social, elabora Rerum Novarum, que es la base de la doctrina social de la Iglesia, y porque además tuvo ese gesto con esa comunidad agustina, además tuvo ese gesto. Digamos, son las dos razones principales. Así es. Así es, y yo creo que eso es lo que le ha movido. También nos dijo que había pensado en tomar el nombre de Agustín, pero seguramente le pareció demasiado grande, ¿no? Es como si yo quisiese llamarme Juan Bosco. Bueno, pero eso también lo pensó entonces el nuevo Papa. Le pasó por la cabeza, sí. Una cuestión que le quería consultar, cardenal, es, ¿se puede decir que el Papa León XIV es una persona afín, digamos, o va a seguir, digamos, la línea que trazó Francisco, o lo ven como una persona que va por un camino distinto al de Francisco? Bueno, ningún papa es sucesor del anterior. El papa es sucesor de San Pedro, y todos los papas lo han sido. Y todos están en continuidad y en discontinuidad. En continuidad con Cristo y su Evangelio, y en continuidad con toda la experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos, que es lo que se llama la tradición. Así que cada papa tiene a su cargo dar continuidad a eso. Ninguno empieza de cero, todos reciben una herencia. Y por otra parte están en discontinuidad porque cada papa es distinto de carácter, de experiencia. No es lo mismo un indonesio que un norteamericano, no es lo mismo un argentino que un alemán. Entonces cada uno le pone su salsa propia. Al plato de resistencia a la carne, cada uno le añade, que es la misma, cada uno le añade su salsa personal y le da su gusto particular. Así que siempre hay continuidad y al mismo tiempo también discontinuidad. Ahora bien, este papa ha sido nombrado obispo por Francisco, primero administrador apostólico y luego obispo. Luego fue traído al Vaticano a trabajar
en el dicasterio de los obispos por Francisco, el cual le creó cardenal y el cual dentro de los cardenales le hizo estar en el pequeño grupo de los que se llaman cardenales obispos, donde está el decano y el vicedecano. Es decir, que es una persona que ha estado marcada por Francisco en todo este itinerario en sus 10 últimos años. Y yo creo que eso se tiene que notar. Lógicamente, muchas de las cosas que se han iniciado durante este pontificado de Francisco están incompletas porque eran procesos que se iniciaban y lógicamente él los continuará con mayor o menor fuerza, unos antes que otros, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero yo estoy convencido que le dará continuidad. Una cosa que quiero entender un poco, cardenal, es la prohibición de contar lo que pasó dentro, digamos, del cónclave. ¿Es la prohibición de que se filtre la información o es la prohibición también de contarlo posteriormente? Sí, el juramento que hacemos es duradero, es para siempre, de lo que ha pasado dentro, de cuántos votos ha habido, de quién ha dicho esto o lo otro, eso es para siempre. Se puede hablar de cómo funciona el mecanismo, porque eso es público, claro, que se vota uno por uno, que la papeleta se dobla por la mitad y que se hace el conteo de los votos, primero sin abrirlos, después ya abriéndolos y cantándolos, eso se puede hablar. Pero del contenido no debemos hablar por respeto a las personas que no serían libres de hacer y de decir si supiesen que eso iba a trascender fuera. Cardenal. O sea, es por garantizar la libertad absoluta de los electores. Correcto, cardenal. Recuerdo que en una entrevista el Papa Francisco había dicho que él, cuando fue designado por sus compañeros, en aquel almuerzo del segundo día, él ya se percató de que algo iba a ocurrir, porque le venían a consultar, le hablaban, se dio cuenta que algo iba a pasar y bueno, fue designado en la quinta votación, en la segunda de esa tarde. ¿Usted también sintió algo así en el almuerzo de ayer o no, Cristóbal? No, yo no. Almorcé tranquilamente sin ningún problema. Y no. Pero no se veían movimientos de ese tipo. No se veían movimientos de ese tipo. Decir, No, eso, si el Papa quiere, él puede contar, lo que hizo Francisco, sí. Él tenía derecho a hacerlo porque cuando se hace el juramento, está escrito que hay que guardar el secreto a no ser que el Papa te exima de ello. Sí. Si a mí el Papa me dice, Cristóbal, puedes contar lo que quieras de lo que vivimos o puedes decir esto, los resultados que hubo, yo puedo decirlo. Correcto. Porque él me da el permiso y él puede darse el permiso a sí mismo, lógicamente. Y por eso es que el Papa Francisco contó algunas cosas de lo que había sucedido en hace 10 años o más, ya 13 años, en el cónclave. ¿Usted ya había tenido una relación más directa con el cardenal Prevost cuando él estuvo aquí en Sudamérica? ¿Coincidió en algo? No, yo no le conocía, no coincidimos, yo no le conocí, solamente aquí en Roma, en el sínodo de la sinodalidad, que ha durado mucho porque tuvimos 2 asambleas generales de un mes entero, el mes de octubre del 23 y del 24, ahí sí que le conocí, hablamos varias veces, nos cruzamos, intercambiamos, pero éramos casi 400. Entonces no es que hayamos tenido un conocimiento profundo ni una amistad especial, pero sí conocernos, nos conocíamos el uno al otro. Lo digo porque aún ahora yo no he podido conocer a todos los cardenales electores, porque todos vestimos igual, solamente cambia la cara y es muy difícil hacerse una idea de quiénes tienen. Y sí, son nombres raros algunos. Sí, claro, son 133, encima con tantos idiomas diferentes, bueno, algo muy ecuménico, muy mundial. Acá me dicen tus estudiantes, el Monseñor Lasaña, que te extrañan un montón, que quieren jugar básquet, ping pong, hasta piqui me dicen que jugabas con ellos en los recreos, Monseñor.
sobre todo ping-pong. Y había alguno que se había propuesto hacer todo para ganarme y no lo conseguía nunca. Y entonces yo le decía, pero vamos a ver, cuando yo le ganaba, se llamaba Óscar, me acuerdo bien, si está escuchando sabrá. Óscar. Le digo, Óscar, Sí. ¿tú has rezado hoy? Y me decía, no. Digo, yo he rezado. A lo mejor eso tiene algo que ver, ¿eh? Le estaba farreando, padre, le estaba farreando al pobre Oscar. Pasaron décadas y él estará siendo un señor grande. Hoy dirá, pucha, ¿me va a tocar la oportunidad de la revancha o no? ¿Pensaba volver a Paraguay en algún momento? Nos hemos dado la oportunidad de la revancha. Se llama Óscar López Vargas. Te lo voy a decir los dos apellidos. Es tu fíjate. pariente entonces, es López. Somos amigos. Sí, algún día, pues, si Dios me da vida y la oportunidad, no faltaré de volver a Paraguay para saludar a tantos amigos como tengo. Hablando de deportes, perdón, ¿habló el nuevo Papa con ustedes de deportes? Porque acá se especula mucho sobre los clubes de fútbol. Le pusieron ya todas las camisetas de todos los equipos peruanos desde el periodismo y desde algunos allegados, pero a él le gusta el tenis, entendemos, eso fue lo que leímos de una entrevista, pero ¿a él le gusta el fútbol, el tenis? ¿Qué? Yo le pregunté ese detalle para que veáis que como buen periodista aproveché la cena para entrevistarle. ¿Qué le dijo? En Perú no sé de qué equipo es, pero en Roma es de la Roma. ¡Epa! Es de la Roma. No de la Lazio. Exacto. Qué datazo, ¿eh? El Papa León XIV es de la Roma, entonces. Así me dijo él, ¿eh? Yo no creo que eso caiga bajo el secreto del cónclave. Espectacular. Me acabas de dar una linda noticia, entre paréntesis. Ojalá que le traiga algo de bendición a la Roma. A los Yalo Rossi, ¿eh? Pero qué bien. Hablaron entonces hasta de fútbol, pa, y te salió el periodista, ¿eh? Te salió la vena periodística. Así es. ¿Qué más le preguntó Cardenal si se puede conocer? Tenemos que ir acabando porque tengo otra entrevista a las 8:30 ya apalabrada. Así que os agradezco. Un abrazo grande. Gracias, Cardenal, muy amable. Saludo a todos y que recemos por el Papa. Ahora más que la curiosidad, lo que cuenta es la oración, el apoyo y el seguir las indicaciones que él nos dé para vivir como verdaderos cristianos.